La clase de hoy se titula Mi posición en Cristo y quiero que se vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según las Escrituras, nosotros en un tiempo atrás éramos hijos de desobediencia. ¿Y por qué éramos hijos de desobediencia? Porque antes de nosotros venir a los pies de Cristo, nosotros estábamos bajo la naturaleza de Adán, bajo la naturaleza del pecado, de la carne. Entonces, a nosotros ser aceptados por el Espíritu Santo, a nosotros ser aceptados en Cristo, entonces ahora somos hechos hijos de Dios. Y ahora, como somos hijos de Dios, somos hijos de la obediencia. Cuando usted no acepta a Jesucristo, no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, son hijos de la desobediencia. Pero cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en sus hijos. Y por lo tanto somos hijos de obediencia. Amén. Ahora bien, esa naturaleza era la antigua, esa es la naturaleza que teníamos antes. Ahora nosotros tenemos otra naturaleza, porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos adoptó, Él nos recibió. Nuestra vieja naturaleza murió, dice que nos resucitó. Así que nosotros crucificamos nuestra vieja naturaleza con Cristo Jesús en la cruz, nos resucitó, y al resucitar tenemos entonces ahora una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la naturaleza de Dios. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios. Amén, ¿está conmigo? Somos hijos de Dios. Así que, ¿qué nos dio esta nueva posición? ¿Qué fue lo que nos dio Dios? Y ahí en el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, vemos que en estos versículos una de las cosas que Dios nos dio fue vida. Dios nos dio una nueva vida. Una nueva vida. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice también que nos resucitó. ¿Qué más también nos dio? Nos dio autoridad. Dice que me hizo sentar en lugares celestiales. Tú y yo ahora estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde? En lugares celestiales. Eso nos da a nosotros una autoridad. Dice la palabra que todo está sujeto debajo de los pies de Cristo. Entonces, si yo tengo la naturaleza de Cristo, entonces todo está sujeto o está debajo de mis pies. Nos da la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad sobre los demonios. Los demonios no pueden hacernos absolutamente nada. Nosotros tenemos esa autoridad porque estamos en Cristo Jesús. Los demonios se tienen que someter a nosotros.
Amén. ¿Qué más nos dio? Además de una vida nueva, además de autoridad, nos dio prosperidad. Nos dice que nos dio riquezas. Esta nueva posición de ser hijo de Dios me da a mí esas tres cosas: nueva vida, autoridad y prosperidad. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora Cristo no está lejos. Ahora yo estoy cercano, yo estoy adjunto con Él. Estoy a su lado, Él va a mi lado. Ya Él no es una figura, Él es ahora alguien en mi vida. Él va juntamente conmigo. Así que si Jesús, Cristo está conmigo y va conmigo, pues entonces tenemos que continuar caminando en esa posición. Usted tiene que saber, como hijo de Dios, que Cristo siempre anda a su lado. Ya no está lejos. Él está con usted y anda con usted. ¿Qué más dice? Mira lo que dice también ahí el versículo 13 de Efesios 2, ¿ok? Si Dios nos sentó en nosotros en tronos celestiales, ¿por qué usted se quiere bajar de ahí? Cuando dice que nos sentó en lugares celestiales, se está hablando de tronos. Dios nos pone a nosotros en tronos. Y nosotros tenemos que creer eso. Pero muchas veces nos queremos bajar del trono. ¿Qué necesidad hay? A veces no queremos caminar con Cristo. Tenemos que caminar con Él. Él está ahí juntamente con nosotros. No nos podemos despegar. Tenemos que quedarnos ahí. La palabra dice, la Biblia dice que nos reconcilia. ¿Sabe lo que significa reconciliar? Reconciliar significa volver a pegar. Somos parte de. Nosotros somos parte de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Yo soy parte de Jesús, tú eres parte de Jesús, tú eres parte de Jesús, tú eres parte de Jesús, porque te reconcilió a ti, te reconcilió a ti, te reconcilió a ti, te reconcilió a ti. Nos volvió a pegar. Somos parte de Él. Entonces, como hijos de Dios tenemos que entender esto. Tenemos que caminar, tenemos que pensar todo el tiempo y creer que estamos pegados a Jesús. Mira lo que dice Juan 1 y 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amados. Y eso nos trae a nosotros unos privilegios. Eso nos trae a nosotros unos derechos. Eso nos da a nosotros una autoridad. Somos hijos de Dios y nos dio esa poder, esa potestad. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos en los cielos un lugar muy lindo, muy especial esperando por nosotros. Algo mucho mejor, algo no hecho con las manos del hombre. En el cielo, eso nos pertenece a nosotros al ser hijo. Entonces, le voy a dar rapidito ahora 12 nombres por los cuales Dios, Jesús, nos llama a nosotros. Y después en sus casas lo pueden buscar si ustedes quieren. Mire, en 2 Corintios 5:17 dice: soy una nueva criatura en Cristo. Usted y yo somos nuevas criaturas. Ya lo viejo pasó, todo se ha hecho nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted sabe también cómo nos llama. ¿Quiénes somos? Nombres que Dios nos ha dado. Soy especial tesoro, Malaquías 3:17. Dice: soy templo del Espíritu Santo. Nosotros somos los instrumentos por los cuales el Espíritu Santo se mueve en esta tierra. Somos el templo.
Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así que tenemos que cuidarlo, porque es a través de él que el Espíritu Santo se mueve. Dice, soy sal de la tierra, Mateo 5:13. Dios dice que tú eres sal. Así que cuando por ahí dicen, estoy salado, la gente dice con una connotación negativa, ¿verdad? Como de mala suerte o algo así. No, eso es una buena afirmación. Estoy salado. Yo soy sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Preserva, ¿no? Da sabor. Nosotros debemos de ser los que preservemos al mundo. El mundo va en cascada, va en perdición, y nosotros los cristianos debemos de ser aquellos que preserven el mundo. Debemos darle sabor a la vida de la gente. Cuando veamos la gente amargada, triste, descontenta, nosotros debemos de ir y darle alegría, darle gozo, dar una palabra de ánimo. Dios nos llama la sal de la tierra, pero también dice que nos llama la luz del mundo. Cuando alguien anda en la oscuridad, alguien anda perdido, nosotros debemos de ser la gente que los camine por el camino correcto. Dice también, eso está en Mateo 5:14, dice, soy hechura suya. Lo leímos en Efesios 2:10. Yo y Jesús somos uno. Soy hecho tal como Él es. Somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Usted no es una piedra muerta, usted es una piedra viva. Parte del templo de Dios. Usted y yo somos piedras de ese templo. Y tenemos que edificarnos los unos a los otros. Soy ministro competente de un nuevo pacto, segunda de Corintios 3:6. ¿Qué más soy? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9. Soy hijo de Dios, Romanos 8:15. Soy heredero de Dios, Romanos 8:17. Todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad también me pertenece a mí. Yo soy hijo de Dios. Lo que quiere decir que todo lo que le pertenece, que todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra me pertenece a mí, por ser hijo de Dios. Y soy embajador de Cristo. Trabajo con Cristo, soy embajador de Él, lo que quiere decir que a donde quiera que yo vaya, yo represento ¿a quién? A Cristo, porque soy embajador. Eso es lo que son los embajadores de las naciones. Ellos van y representan al presidente de esa nación. Usted y yo somos embajadores de Cristo Jesús, y son 12 nombres que usted tiene que creer, porque así es que Dios lo ve. Así es como Dios piensa de usted. Y dependiendo como usted piensa, es que usted va a actuar. Amén. Así que tenemos que ver, ¿verdad?, esos nombres. Ahora, una gran cantidad de bendiciones que recibimos al ser hechos, ¿verdad?, criaturas de Él. Y vamos ahora rapidito a Efesios, ¿verdad? Y quiero que veas unas cosas ahí en Efesios del 4, del 1 al 6. Efesios 1. Váyase un poquito para atrás. Efesios 1. Mira lo que dice el versículo 4 de Efesios 1. Según, vamos a leer del 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amados, ustedes y yo, nosotros somos hijos escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Él no solamente te conoció a ti, sino que te eligió. Él te eligió, Él te miró y dice, yo,
voy a escoger a ella. A veces pensamos que nosotros aceptamos a Cristo. No, Cristo nos aceptó a nosotros. Cristo te eligió. En un momento determinado, Dios dijo, yo quiero a ella, yo quiero a él, yo lo quiero a ella, yo lo quiero a él. Yo los quiero. Y en un momento determinado, tú escuchaste, te eligió, ahí, esos son míos. Tú escuchaste una palabra, que esa palabra entró en tus oídos, entró a tu corazón y se conectó con lo que Dios ya había puesto en tu corazón. Y cuando lo que oíste se conectó contigo, ahí tú te moviste y aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Él te eligió a ti. Te eligió entre tantos millones de espermatozoides, te eligió a ti. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú fuiste elegido. Porque si hubiese elegido otro espermatozoide, hubiese sido tu hermano o tu hermano. Pero te eligió a ti. Así que nunca más digas, no tengo suerte en la vida. Fuiste elegido entre millones, porque Él quiso tener un hijo como tú y una hija como tú. Mira lo que dice el versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero decirte que eres un hijo y una hija deseada por Dios. Dios te desea. Hay muchos hijos que nacen sin ser deseados, que desde que están en el vientre de sus madres hay un rechazo tremendo. Sus madres no los quieren, los maldicen. Pero tú no naciste porque tus padres quisieron. Tal vez ellos quisieron tener un hijo, mas sin embargo no te eligieron a ti. El que te eligió a ti fue Dios. Tus padres simplemente fueron instrumentos, nada más. Y así que algunos por ahí quizás tengan complejos de rechazo porque se sienten que no fueron deseados por sus padres. Y este trauma se sana con la verdad de Dios. Y quiero decirte que tú naciste porque Él te deseó. Él te deseó. Amén. Así que eres un hijo y una hija deseado o deseada por Dios. Versículo 5 también, 4 y 5. Nunca digas más que nadie me quiere, porque eres un hijo y una hija amada de Dios. Él te amó aún antes que tú nacieras. Te amó. Así que no necesitamos de sentirnos desdichados porque nuestros padres u otros no nos querían. Él te quiso. Él te quiere y te querrá por siempre, por una eternidad. Dios nos ama. Dios nos ama tal y como somos, porque nos eligió, nos escogió así tal como eres. Amén. Y cuando nosotros reconocemos eso, los afectos de orden natural pasan a segundo plano. Cuando tú reconoces que fuiste amado, eres un amado de Dios. Mira, la gente que te ama, la que no te ame, pasa a un segundo plano. Dios me ama, eso es lo más importante en la vida, punto y se acabó, ya nada más. Lo demás pasa a ser segundo plano en eso. También eres hijo predestinado por Dios. ¿Y qué significa esto? Que Dios te ha dado un destino de anticipado. Yo te lo dije hoy, usted está aquí porque Dios le plació tenerte aquí. Dios tenía un plan predestinado para ti. Así que siéntate, ¿verdad?, honrado de que Dios te predestinó a ser tú un hijo de Él. Pudo haber escogido a otro, pero te escogió a ti. No cualquier hijo, sino a un hijo parecido a Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios, con la misma calidad. Amén. Así que, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eres un hijo aceptado y una hija aceptada por Dios.
No tienes que hacer nada. Nada, absolutamente nada tienes que hacer, porque Él ya te aceptó. No son por tus obras, no son por cuán lindo eres o por cuán bella eres. Nada, te aceptó ya. No tienes que hacer absolutamente para ser aceptado. Él te aceptó antes de que tú nacieras. Ya lo determinó. Y cuando nosotros conocemos esta verdad, no nos va a asustar ni nos va a preocupar el hecho de que otras personas no nos acepten. Amén. Así que si alguien no me acepta, no me aceptó. Pero si Cristo sí me aceptó. Y eso es lo único que yo tengo que saber, porque soy hijo de Él. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Vamos a hablar acerca del hijo pródigo. ¿Ok? El hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Una historia muy linda, con un mensaje muy lindo. Lucas capítulo 15, desde el 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, se los dio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Cogió toda su herencia, la montó en un coche y se fue, ¿verdad? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo el dinero que su padre le había dado, toda la herencia, se fue y lo malgastó en cosas que no tenía que malgastarla. Ahí dice que los desperdició en bienes viviendo perdidamente. Se fue a vivir como un loco. 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces ahora hay una hambre en el lugar y él no tiene dinero para comer. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Ahora se fue a trabajar en los corrales de los cerdos para poder comer. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Inclusive, usted sabe que la algarroba mucha gente se la come, pero la algarroba tiene un olor horrible. Y él dice que él tan siquiera quería algarrobas quería comer, y ni algarrobas le daban. Volviendo en sí, dijo, o sea, empezó a pensar con razón, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces empezó a pensar: ¿sabes qué es? Los esclavos y los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira qué mentalidad. Él dice: ¿sabes qué? Yo pequé, pero ni hijo me merezco que me llamen. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces regresó arrepentido, regresó del padre. Le dice: pero padre, ¿sabes qué? No me veas como hijo. Veme como jornalero, veme como esclavo, veme como sirviente. Pensamiento equivocado. Entonces se levantó y se fue a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pensamiento equivocado. Pero el padre dijo a sus siervos: mira lo que dice el padre: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya ha revivido, y se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora viene el hijo mayor, 25. Y el hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas. Estaban haciendo tremenda fiesta.
Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello que estaba pasando. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondió y dijo al padre: papi, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Cuando nosotros leemos esa historia del hijo pródigo, el hijo se fue de la casa con la herencia del padre, pero regresó arrepentido, ¿verdad que sí? Él regresó arrepentido de lo que había hecho, pero regresó con el concepto de sí mismo equivocado. Él regresó con el concepto de: yo me creo jornalero. Y el padre le dice: no, tú eres mi hijo y siempre eres mi hijo y siempre serás mi hijo. Y muchas veces las personas que vienen a Cristo creen que no son dignas de ser llamadas hijas de Dios o de Cristo porque pecaron. Pero cuando tú vienes con un corazón arrepentido, el Padre te abre los brazos y te va a recibir, porque siempre eres hijo. No te veas menos de eso, eres hijo, eres hija. Y la palabra del hijo pródigo muestra a este muchacho que se aleja, se va a otro lugar, se va y peca contra él, pero reacciona y se da cuenta que estaría mejor en la casa de su padre. Y decide regresar, porque su culpa lo hizo regresar, se sintió mal, ¿verdad? Y su culpa lo hizo creer que él había perdido esa posición de hijo. Y eso muchas veces es lo que nos pasa. Cometemos un pecado, hacemos algo mal, la culpabilidad nos hace pensar que ya no somos dignos de regresar al Padre. Eso es una mentira del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, porque no quiere que tú regreses. No te puedes sentir culpable. Tus pensamientos tienen que ser pensamientos positivos, tienen que ser los pensamientos de Dios. ¿Y cómo Dios te ve? Dios te ve como hijo. Tú lo recibiste, tú lo aceptaste, entonces Dios te ve como hijo. Entonces, ¿por qué nosotros nos queremos ver como otra cosa que no es? Nuestros pensamientos tienen que ser sus pensamientos. Nos tenemos que ver como Él nos ve. Sin embargo, su padre lo espera, ¿verdad? E hizo todo lo posible para demostrarle a él que él todavía seguía siendo hijo. Le quitó la ropa, le puso nueva ropa, le puso un anillo, identificando que todavía era parte de esa herencia, de esa familia. Fue y cogió un cerdito, el más gordo, ¿verdad? El animal más saludable que había, y hizo tremenda fiesta para él. ¿Para qué? Para quitarle de su mente, de su mentalidad, de su concepto equivocado de que él no era un jornalero, sino que él continuaba siendo hijo, aunque hubiese pecado. Porque dice que se movió en misericordia. Y de igual manera Dios es así, igual que con nosotros. Dios nos ve con misericordia. Dice la palabra que su misericordia es nueva cada día. Entonces, cuando pecamos, tenemos que volver en sí, arrepentirnos e ir nuevamente donde el Padre. Y el Padre siempre, siempre, siempre estará dispuesto con sus brazos abiertos a recibirnos y a hacer fiesta. Amén. Así es nuestro Padre Celestial. Aunque todos pecamos, hizo todo lo posible para reconciliarnos con Él, para pegarnos nuevamente con Él, al punto que envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Amén.
Hay hijos de Dios que le sirven y son obedientes, como el hijo mayor, pero no viven en la gracia. Siempre se pasan quejándose, ¿verdad? Esto se distingue porque critican a los hijos que viven en la gracia y prosperan. Esos son los hermanitos que están en la iglesia, ¿verdad? Y están en la iglesia ahí, siempre vienen acá y no pecan, no van a ningún lado, no hacen nada malo, son unos santitos, pero siempre se pasan quejándose de los que vienen después de tanto pecado, y el Señor los prospera, los pone en gracia, y siempre se están quejando de los hermanitos. Esos son los hermanos mayores que dice ahí. Así que el Espíritu Santo, amados, no engendra jornaleros, engendra hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición, esa es nuestra nueva posición en Cristo Jesús, y tú lo tienes que creer. Amén. Y según esta parábola podemos concluir que hay distintas actitudes que los hijos pueden tomar. Número 1, puedes tomar la actitud del que se va y malgasta su dinero, o puedes tomar la actitud del que se queda y no disfruta de nada, o puedes tomar la actitud del que regresa y vive acusado, viviendo como jornalero, o puedes vivir con la actitud del que sirve bien al Señor y vive bien. Así que en conclusión, amados, nuestra posición actual como hijos de Dios es una posición no temporera, sino eterna. Tu posición de hijo es eterna. No la pierdes cada vez que tomas la herencia y te vas allá a malgastarla perdidamente, porque sigues siendo hijo. Lo que haces es que corres o te apartas del favor de tu padre. Eso es nada más. Pero tú tienes que creer que tú sigues siendo hijo. Mira, amados, eso es una promesa muy linda de parte de Dios. Dios no quiere que tú te vayas y tomes las bendiciones que Él te da y las vayas a malgastar perdidamente, porque lo que te estás desperdiciando su bendición. Él no quiere eso. Pero si diría yo, por necedad, ¿verdad?, tú tomas las bendiciones que Dios te ha dado y decides irte a caminar allá afuera, a hacer las cosas perdidamente, Dios todavía te ve como hijo y te quiere recibir nuevamente para atrás. Ahora escuche bien, esto no nos da a nosotros permiso para ir a pecar y pensar, bueno, me voy a ir a pecar y yo mañana vengo y me arrepiento. Eso no te da permiso para eso. Y yo no tomaría eso así a la ligera, porque en ese momento que yo decida tomar las bendiciones y apartarme de Dios e irme allá a vivir perdidamente, y si allá pasa algo y nunca regreso, entonces tenemos problemas. Va a haber problemas después. Amén. Así que eso no te da permiso a ti a pecar. Simplemente, ¿verdad?, es que sabes que si cometes un pecado, caíste, ok, voy, pequé, Señor, perdóname porque pequé contra ti, pequé contra mi mamá, pequé contra mi esposo, pequé contra mi papá, contra mi hermano, con quien sea, regreso, perdóname, ya. Y el Señor te recibe nuevamente con sus brazos abiertos. Amén. Le honramos cuando hacemos honor a nuestra posición en Cristo. Mira, amados, nosotros honramos a Dios cuando nosotros actuamos y creemos y pensamos que somos hijos de Dios. Él nos mira a él y dice, ay, mira a mi hijita cómo se está comportando, mira a mi hijita cómo está pensando, mira a mi hijito cómo se está moviendo. Eso me da un orgullo. ¿No le da orgullo a usted cuando su hijo hace las cosas bien? ¿Verdad? Ay, ese es mi hijo, ay, esa es mi hija. Y a Dios le da igual. Cuando nos mira del cielo nos dice, uy, la verdad que estoy muy honrado por eso. Así que no deshonremos a Dios aceptando y volviendo atrás a una vida pasada. No regresemos atrás, no regresemos a Egipto. Ya Cristo nos libertó de nuestro Egipto. Ya abrió mares, ya nos puso en una nueva tierra.
No hagamos como algunos de los egipcios, de los israelitas querían. ¿Y sabes qué? Es mejor irme para atrás. Estoy mejor atrás. Mentira. No vas a estar mejor, vas a estar peor. Amén. Recuerde que cada nuevo nombre que se nos ha dado forma parte de lo que somos. Estos 12 nombres que te di son parte de ti y de lo que estamos llamados a llevar a cabo. Somos hijos de Dios, somos luz, somos sal, somos nueva criatura, somos templos, somos hechuras, somos piedras vivas. Todo eso lleva un propósito en nuestras vidas. Los nombres representan nuestra identidad y nos dan un nuevo destino. Ahora cuando veas al hermanito deprimido, así todo angustiado, Señor, yo soy la sal del mundo. Y vas y le das una palabra de motivación, le dices, mira, no te preocupes, Dios te ama. O vemos un amigo yendo por mal camino, yendo por la oscuridad, yendo por el camino de Satanás. Tú debes ir y decir, yo soy la luz del mundo. Y ven acá, amigo, te quiero decir algo. Por donde vas por mal camino. Eso te va a llevar a la perdición, te va a llevar a la oscuridad. Déjame, toma mi mano. Yo te voy a guiar, te voy a llevar a un lugar para que conozcas a alguien muy especial. Y tú guía a ese amigo, guía a esa persona, guíala, sácala de esa oscuridad y tráelo a los pies de Cristo. Comparta, amados, lo que ha aprendido de su nueva identidad con personas, con la gente. Amén. Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dijo, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes. Esa es la gran comisión. Y nosotros tenemos que, como hijos, aceptar ese reto, aceptar ese llamado. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? A través de los nombres que Cristo me dio, o Dios me dio, con esos nombres yo voy a ir a buscar y hacer a las personas, hacer las naciones discípulos de Cristo. Amén. Porque yo quiero que ellos conozcan al Señor. Así que testifique cómo usted se siente al respecto. Háblele a la gente, esa es la mejor predicación. Mire, amados, cuando Dios escogió a Jesús, le dice, te escogí y te envié a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando escogió a sus 12? Los escogió y los envió ¿a qué? A predicar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Cuando Jesús seleccionó a los 72, ¿se acuerda? 72 que los envió. Le dijo, te escogí y ahora te envío, ¿para qué? Para que predique las buenas nuevas, para que sanes a los enfermos y para que libertes a los demonios. Entonces eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Testificar a la gente, predicarle ¿qué? Nuestro testimonio. Lo que Cristo ha hecho con usted, lo que ha hecho en su vida, en su familia. Amén. Comience a testificar y a predicarle a alguien en su familia o una amistad que usted tiene. Usted se empieza a mirar al círculo de gente que está a su alrededor y usted va a ver gente necesitada, gente enferma mental, físicamente, gente atada, encarcelada por demonios. Predíquele, háblele, póngale las manos, sánelos, declare palabra. Dios lo seleccionó, Dios lo eligió a usted y te dio una autoridad. Te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú y yo tenemos una autoridad para sanar y para libertar. Empiece a activarla desde ya, con alguien a su alrededor, con un familiar, con una amistad. Porque se nos hace más fácil hacerlo con los conocidos, ¿verdad? Que ir afuera a hacerlo con los que no son conocidos. Así que siempre recuerde seguir orando por sus discípulos. Ore por la gente que usted quiere que llegue a los pies de Cristo y sean seguidores de Cristo. La intención de todo esto es que usted aprenda y usted le enseñe a otros lo que está aprendiendo acá.
Amén. Así que la combinación perfecta es el que sirve bien, vive bien y acepta la gracia de su Padre. Amén.